Buenas tardes. Vamos a crear una fórmula mediante una combinación de funciones de hojas de cálculo Google para mostrar los nombres de los meses del año. En primer lugar, creamos con la función secuente una matriz en vertical, como ven aquí, en dicho 12 filas, que va a ser una columna que empiece desde el 1 con un incremento del 1. Los parámetros predeterminados es el 1, por lo tanto, podemos eliminarles y solo con el parámetro 12 creamos la matriz en vertical. Siguiente paso, hemos introducido la función map con la función auxiliar lavanda para asignarle un nombre, en este caso obtener el número mes, para poderlo operar. Siguiente paso, como tenemos asignado el nombre, hemos creado una fecha con la función date. He elegido el año 2024, el mes es la asignación que le hemos dado y el día 1. Y lo que obtenemos es el día 1 de cada mes de todo el año. En el siguiente caso, hemos introducido la función text para darle el formato fecha. Y se ha convertido en nombre del mes porque he introducido 4 tokens, que son las 4 M's. ¿Qué ocurre si introduzco una M? Vamos a ver qué ocurre. Pues automáticamente lo que nos introduce el número del 1 al 12. Si introducimos 2 M's, nos lo convierte en 2 dígitos para que sea homogéneo del 0, 1 al 12. ¿Qué ocurre si coloco 3 M's? Nos ponen los nombres abreviados. Y como habíamos comentado antes, 4 M's nos introduce el nombre completo. Siguiente paso. He introducido la función proper para convertir en mayúscula la primera letra de la palabra, como ven. En el siguiente caso vamos a comprobar en la función secuente qué ocurre si en vez de poner 12 filas escribo una fila y 12 columnas. Automáticamente la matriz de vertical se ha convertido en horizontal. Y para finalizar, he introducido la función let, donde he asignado nombres, como ven. Si me pregunta si es horizontal, le digo true. Y luego aquí, según el valor que le he dado, true false, y me asigna 12 líneas o una, 12 columnas o una, y me lo muestra. Para que vean el ejemplo, por ejemplo, aquí en la asignación, si es horizontal, voy a cambiarlo a false. Y me lo convierte matriz vertical. Recordar que existe la opción nativa. En la celda D1 he colocado el nombre completo enero. Voy a arrastrarla de modo horizontal. Vamos a ver qué ocurre si la arrastro de forma horizontal. Como ven, me va colocando los nombres sin tener que introducir ninguna fórmula. ¿Qué ocurre? Como en la celda C4 he colocado el nombre abreviado, enero, y ahora lo vamos a hacer en forma vertical.
pues al introducirlo en forma vertical, nos ha colocado los nombres abreviados. Muchas gracias.